Esqueleto axial. El esqueleto axial incluye el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Se desarrolla a partir del mesodermo paraxial. Constituye somitómeros en la región de la cabeza y somitas entre la región occipital y caudal, que se diferencian en dos: en esclerotoma, una porción ventromedial, y dermiotoma, una región dorsolateral. Mesodermo de la placa lateral o capa parietal. La capacidad para formar huesos también se identifica en la capa parietal del mesodermo de la placa lateral de la pared corporal. Esta capa integra los huesos de la pelvis y la cintura escapular, las extremidades y el esternón. Mesodermo de la cresta neural. Las células de la cresta neural en la región de la cabeza también se diferencian en mesénquima y participan en la formación de los huesos de la cara y el cráneo. A continuación, mis compañeros les explicarán el desarrollo de las estructuras óseas más importantes y algunas de sus anomalías. El cráneo se va a estar dividiendo en dos estructuras, el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo va a ser aquel que debe estar constituyendo la bóveda craneal, la cual también va a ser encargada de proteger al encéfalo, y el viscerocráneo va a ser aquellos huesos que van a estar constituyendo la cara. El neurocráneo se va a estar dividiendo en dos, la porción cartilaginosa o condocraneal, la cual va a formar la parte de los huesos de la base del cráneo, y vamos a tener al neurocráneo membranoso. Este, como ya lo dije con anterioridad, va a ser aquel que va a estar formando parte de la bóveda craneal. Aquí vamos a encontrar al parietal, al frontal, al occipital y al temporal. Estos se van a estar realizando a través de osificación intramembranosa por medio de las espículas óseas, las cuales van a ser pequeñas proyecciones que van a ir a los puntos de los huesos durante la osificación intermembranosa, actuando como centros de crecimiento para la formación de los huesos planos del cráneo. Esta porción membranosa va a estar derivado de dos tipos de células, de la cresta neural y del mesodermo paraxial. Vamos a tener que de la cresta neural van a estar la estructura como el frontal y la escama del temporal, y del mesodermo paraxial vamos a tener a lo que es el parietal, la región petrosa del temporal y el occipital. El cráneo del neonato. Al nacer, los huesos planos del cráneo están separados por tejido conectivo, las suturas. Cuando se reúnen dos o más huesos membranosos, se forman las fontanelas, que tenemos dos: la fontanela anterior y la fontanela posterior. La más prominente es la fontanela anterior, que está ubicada entre los dos huesos parietales y los dos huesos frontales. Tanto las suturas como las fontanelas se superponen al momento del parto. Después del nacimiento se reacomodan en su posición original y, al seguir siendo membranosos, permiten que su crecimiento continúe y da cavidad al crecimiento postnatal del encéfalo. La fontanela anterior se cierra a los 18 meses de edad y la fontanela posterior al segundo mes de edad. Lo más importante es que estas fontanelas nos da información sobre la osificación, si procede normal, y sobre la presión intracraneal, si es normal o anormal. Además tenemos el neurocráneo cartilaginoso. Este es la fusión de dos estructuras, el condrocráneo precordal y el cordal. El precordal es derivado de las células de la cresta neural y el cordal derivado del mesodermo paraxial. El viscerocráneo. Este corresponde a los huesos de la cara y derivan ante todo de los primeros dos arcos faríngeos. El primer arco da origen a dos porciones, una porción ventral y una porción dorsal. La porción dorsal, que es el proceso maxilar, se extiende hacia adelante por debajo de la región del ojo y da origen al maxilar, al hueso cigomático y parte del hueso temporal. La porción ventral, que es el proceso mandibular, contiene el cartílago de Meckel. El mesénquima en torno a este cartílago se va a condensar y va a presentar una osificación intramembranosa para formar la mandíbula. El extremo dorsal del proceso mandibular, junto con el segundo arco faríngeo, van a dar origen a los huesecillos del oído, el yunque, el martillo y el estribo. Y estos huesecillos van a empezar su osificación en el cuarto mes y van a ser los primeros huesos en completar su osificación. El mesénquima para la formación de los huesos de la cara, junto con los huesos nasales y lagrimales,
derivan de las células de la cresta neural. Al inicio, el tamaño de la cara es pequeña a comparación del neurocráneo por dos situaciones. 1. La ausencia de aire en los senos paranasales y 2. El tamaño pequeño de los huesos. Pero una vez que salgan las piezas dentales y la neumatización de los senos paranasales, estas características. A continuación veremos las correlaciones clínicas relacionadas con defectos craneofaciales y displasia esquelética. Tenemos que tener en cuenta que en las células de la cresta neural que se originan en el neuroectodermo constituyen lo que es el esqueleto facial y parte del cráneo, y a menudo estos son el blanco de los teratógenos. Por eso estos son defectos congénitos frecuentes, como por ejemplo tenemos a la craniosquisis. La craniosquisis ocurre cuando la bóveda craneal no se forma y el tejido encefálico expuesto al líquido amniótico se degenera, originando la anencefalia. La craniosquisis se debe a la falta del cierre del neuroporo anterior. Como producto tenemos a los defectos cerebrales y craneales, donde el feto no sobrevive. También tenemos lo que es la craneosinostosis, que es una condición congénita en la que uno o más de las suturas del cráneo de un bebé se cierran prematuramente, antes de que el cerebro haya terminado de desarrollarse. Esto puede causar una forma anormal del cráneo, ya que el crecimiento cerebral se ve restringido en las áreas donde las suturas ya están fusionadas. También tenemos a lo que son las displasias esqueléticas, como la acondroplasia, que afecta ante todo a los huesos largos. Los defectos son un cráneo grande con una región facial media pequeña, dedos cortos y curvatura espinal acortada. También tenemos a la displasia tanatofórica, que es la forma neonatal letal más frecuente de displasia. Encontramos dos tipos: el tipo 1, que se caracteriza por fémures cortos y curvos con o sin cráneo en trébol, y el tipo 2, que tiene fémures rectos y relativamente largos, con una deformidad craneal en trébol intensa. Y también tenemos a la hipocondroplasia, que se afecta al desarrollo óseo y causa una forma leve de enanismo, y se caracteriza por un crecimiento reducido en los huesos largos, lo que resulta en una estatura baja moderada. Bueno, yo les voy a dar a conocer 3 correlaciones clínicas que están dentro del grupo de la displasia esquelética generalizada. Estas 3 son las siguientes: disostosis cleidocraneal, acromegalia y microcefalia. La disostosis cleidocraneal va a ser una patología de trastorno genético y a la vez pues va a ser afección en tejido óseo y dental. Esta alteración se va a dar prácticamente por el cierre tardío de las frontanelas y también por la disminución de mineralización en las suturas craneales de los huesos del cráneo, como es el caso del temporal, el frontal, el occipitario y los parietales. Como mencioné antes, no solo va a tener una alteración en dichas suturas, sino también en los dientes. Y muchas veces se va a dar la ausencia y subdesarrollo de las clavículas. La acromegalia se debe al hiperpituitarismo y al aumento de la hormona del crecimiento. Lo que va a generar esto es, obviamente, el crecimiento excesivo de partes como la cara, las manos y los pies, y en ocasiones pues induce un crecimiento excesivo y gigantismo más simétrico. Para terminar y concluir, la microcefalia. La microcefalia es una anomalía en la cual el cerebro no se desarrolla correctamente. Lo que va a ocasionar dicha anomalía es que el cráneo en sí no pueda expandirse de manera correcta. Y pues en varias personas que sufren dicha anomalía se va a presentar una discapacidad intelectual profunda. Vértebras y columna vertebral. Las vértebras se forman a partir de las posiciones del esclerotoma de las somitas, que derivan del mesodermo paraxial. Durante la 4ª semana, las células del esclerotoma migran en torno a la médula espinal y la notocorda para mezclarse con las células del somita en el lado opuesto del tubo neural. Al tiempo que el desarrollo avanza, la posición del esclerotoma de cada somita también experimenta un proceso denominado resegmentación. Esta ocurre cuando la mitad caudal
de cada esclerotoma crece y se fusiona con la mitad cefálica del esclerotoma subyacente. Así, cada vértebra se integra a partir de la combinación de la mitad caudal de una somita y la mitad craneal de su vecino. Como consecuencia de este proceso, los músculos que derivan de la región del miotoma de cada somita quedan unidos a dos somitas adyacentes, pasando por encima de los discos intervertebrales, por lo que pueden mover así la columna vertebral. Las células mesenquimatosas ubicadas entre las regiones cefálicas y caudal del segmento original del esclerotoma no proliferan, sino que ocupan el espacio entre dos cuerpos vertebrales precartilaginosos. De este modo, contribuyen a la formación del disco intervertebral. La notocorda involuciona por completo en la región del cuerpo vertebral, persiste y crece en la zona del disco intervertebral. Ahí contribuye el núcleo pulposo, que más tarde queda circundado por las fibras periféricas del anillo fibroso. Unidas, estas dos estructuras constituyen el disco intervertebral. La recementación de las esclerotomas para crear las vértebras definitivas hace que los miotomas formen puentes sobre los discos intervertebrales y esta alteración determina su capacidad para mover la columna. Al tiempo que se forman las vértebras, se establecen dos curvaturas primarias en la columna, la curvatura torácica y la sacra, y más adelante se definen dos curvaturas secundarias, la curvatura cefálica al tiempo que el lactante aprende a sostener su cabeza erguida y la curvatura lumbar que se forma cuando aquel aprende a caminar. Fase cartilaginosa. Durante la sexta semana aparecen los centros de condrificación en cada vértebra mesenquimal. Los centros del centrum se fusionan al final del periodo embrionario, formando un centrum cartilaginoso. Simultáneamente, los centros de los arcos neurales se fusionan entre sí y con el centrum de estos centros se desarrollan las apófisis espinosas y transversas y finalmente la condrificación se extiende para formar una columna vertebral completamente cartilaginosa. Fase ósea. La osificación vertebral comienza en la séptima semana y finaliza hacia los 25 años. Inicia con dos centros primarios en el centrum que se fusionan y tres primarios hacia la octava semana, uno en el centrum y dos en los arcos neurales. Tras la pubertad, surgen 5 centros secundarios en la apófisis espinosa, las apófisis transversas y las epífisis anulares del cuerpo vertebral. El síndrome de Klippel-Feil es una condición congénita rara que afecta a la columna vertebral, especialmente a las vértebras cervicales. Se desarrolla durante las primeras semanas de gestación, entre la cuarta y octava semana, durante el proceso de segmentación y osificación de las vértebras. En este síndrome, algunas de las vértebras del cuello se fusionan de manera normal, ya sea parcialmente o completamente, lo que limita el rango de movimiento en el cuello. El trastorno puede ir acompañado de otras malformaciones como problemas en los riñones, las manos o el oído interno, aunque no todos los pacientes presentan estas anomalías. Los síntomas más comunes incluyen rigidez en el cuello, dolor cervical y en algunos casos problemas neurológicos debido a la compresión de la médula espinal. También puede haber una inclinación de la cabeza debido a la falta de movilidad en el cuello. El diagnóstico generalmente se realiza mediante imágenes como radiografías o resonancias magnéticas que permiten observar la fusión de las vértebras cervicales. El tratamiento varía dependiendo de la gravedad de los síntomas e incluye desde fisioterapia y medicamentos para el dolor hasta cirugía en casos mucho más graves. Aunque las causas exactas no se comprenden completamente, se cree que el síndrome puede estar relacionado con factores genéticos y en algunos casos con factores ambientales. Ahora les vamos a explicar un poco cómo se van a formar las costillas del esternón y los cartílagos costales durante el desarrollo embrionario. Empecemos. Antes de empezar a hablar sobre las costillas, vamos a recordar qué es un esclerotoma. El esclerotoma va a formar parte de los somitas, que son básicamente unos bloques de tejido mesodérmico, y los somitas se van a dividir en tres partes fundamentales, que va a ser el dermatoma, el que va a formar la piel, el miotoma, que va a formar el músculo, y el esclerotoma. El esclerotoma es el que nos va a interesar en este punto. ¿Por qué? Porque este va a dar origen a los huesos y a los cartílagos.
Es decir, véanlo de esta forma. Va a ser como el taller, la fábrica donde se van a fabricar los mismos. Bueno, empecemos ahora sí a hablar sobre el desarrollo de las costillas. Su parte ósea va a provenir de las células del esclerotoma del mesodermo paraxial. Estas células van a crecer con las apófisis costales de las vértebras torácicas, y estas apófisis costales van a ser como pequeñas ramas que van a servir como soporte para que las costillas puedan desarrollarse a partir de ellas. Recordemos que las costillas van a tener un tubérculo, una cabeza, el cuello y su cuerpo, ¿ya? Este también va a estar dividido en una parte proximal y una parte distal. En la parte proximal vamos a encontrar la cabeza, el cuello y el tubérculo. Este va a ser el esclerotomo central y además va a requerir de ciertos factores de crecimiento, uno derivado de plaquetas y el otro va a ser el factor de crecimiento fibroblástico. ¿Para qué van a ayudar estos? Estos van a ayudar a la formación de esta parte proximal de las costillas. Después vamos a tener a la parte distal, que va a ser el cuerpo en sí. Este va a ser el esclerotomo lateral o también ventrolateral. Y aquí va a estar estimulado por la somatopleura y va a requerir de una proteína. Esta se va a denominar proteína morfogenética ósea o también BMP de la somatopleura. ¿Para qué va a ayudar esto? Es para que ayuda como a alargar el cuerpo de la costilla. Después vamos a tener también los cartílagos costales. La formación de estos cartílagos costales pues van a venir primero del mesodermo de la placa lateral. Estos cartílagos van a conectar las costillas al esternón y se van a formar de una manera un poco más distinta. Aquí vamos a tener que van a participar las células del esclerotoma, pero también estas van a migrar un poco más allá de la frontera somítica lateral. Esta va a ser una línea que va a llegar a separar el mesodermo paraxial del mesodermo de la placa lateral. Y esta migración va a permitir que estas costillas desarrollen los cartílagos que van a unirlas al esternón. ¿Cómo es el desarrollo del esternón? El desarrollo del esternón va a ser un tanto diferente porque este se va a desarrollar por separado a partir del mesodermo de la placa lateral. Estas bandas que vamos a encontrar en el desarrollo del esternón van a ser fusionadas para formar el manubrio, los segmentos del cuerpo del esternón y el del apéndice sifoides. Podemos imaginarlo como dos tablas, una y dos, en la cual estas van a hacer una sola estructura y se van a unir para hacer la estructura central. El esternón se va a formar a partir del mesodermo de la placa lateral somática. Cuando se pliega el embrión, se va a formar o va a dar origen a dos bandas. Estas dos bandas se denominarán bandas esternales. La porción de arriba dará o formará el manubrio. En este vamos a tener presente tanto un preesternón y a sus lados vamos a tener el supraesternón. Estos van a contribuir también a las escotaduras claviculares. La unión de ambos, como les dije, van a formar el manubrio y las bandas externales se irán fusionando en dirección cefalocaudal que dará, por lo tanto, lo último en fusionarse será el apéndice sifoides. A pesar de que este ya se haya fusionado, ya vemos que todo está fusionado, va todavía a existir cartílago presente en la parte del medio. Y este se osificará más o menos hasta los 20 años aproximadamente. Y después se dividirá en pequeñas partes denominadas las estenebras. Y además, cuando ya se osifique por completo, vamos a tener rematentes embrionarios o las crestas transversas. Pero esto, ya les digo, sucederá más o menos a los 20-22 años. En ocasiones se va a generar o se va a formar costillas adicionales. A estos los vamos a denominar defectos costales. Estos por lo general van a aparecer en regiones tanto lumbar como cervical y las costillas cervicales pues se van a observar más o menos alrededor del 1% de la población. Estas se van a articular generalmente con la séptima vértebra cervical y además que por su ubicación lo que va a generar es una cierta presión tanto en el plexo braquial como en la arteria subclavia y que va a dar como consecuencia esto que se genere ciertos grados o se originen ciertos distintos grados de anestesia en la extremidad.